Muy bien, amados hermanos, en el capítulo 5 de Efesios, su versículo 15, nos dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre de Jesús. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Siéntense. Nuestro tema en esta tarde es hacedores de la palabra. El apóstol Santiago, en su capítulo 1, verso 22, nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué importante, hermanos, es contemplar la palabra de Dios y qué importante es meditar en ella. Siempre me gusta mucho respaldar lo que digo en este lugar con la palabra de Dios, porque es lo que le da valor al mensaje. Cuando yo digo hacedores de la palabra, quiero decir que está determinado en la Biblia que aquel que es oidor de la palabra de nada le aprovecha. Aquel que oye la palabra no va a obtener buenos resultados como los que va a tener el que la hace. No es lo mismo oír que hacer. Por eso, cuando yo digo hacedores de la palabra, le estoy diciendo que nosotros estamos en la obligación, no solo de oír la palabra, no solo de decir amén, no solo de decir gloria a Dios, no solo de estar atentos, no solo de estar en silencio, sino poner en práctica lo que Dios a través de su palabra nos exige. Siempre y muchas veces lo he dicho en este lugar, la palabra de Dios es imperativa. ¿Qué quiero decir? Que cuando recibimos la palabra de Dios estamos recibiendo órdenes directas del cielo. Estamos escuchando la voz viva del que vive. Usted quizás solo mira al predicador, solo ve al hombre que está parado al frente, pero yo quiero decirle que estamos canalizando y estamos haciendo llegar hasta sus oídos la voz del Señor Dios Todopoderoso. Me gusta lo que el apóstol Pablo dice acá: mirad pues con diligencia cómo andéis. Lo que nos está diciendo que el cristiano debe de tener mucho cuidado con las conductas. Tiene que tener mucho cuidado en la forma como se conduce. Cuando nosotros andábamos en el mundo, hacíamos lo que queríamos. Vivíamos como se nos venía a la mente. Pero cuando llegamos a Cristo, la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y podemos decir, hermanos, que el apóstol repite y dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿De qué nos aprovecha entonces? El apóstol San Pablo dice a los hermanos en Roma
en su capítulo 2, versículo 13, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Creo que nos estamos entendiendo con lo que trato de decir. No es el que oye, sino el que obedece. Jesús, hermanos, en su ministerio puso el ejemplo de un padre de familia que ordenó a sus hijos. Tenía 2 hijos y le dijo al primero de ellos: hijo, ve a hacer tal cosa. Y el hijo dijo: no voy. Y le dijo al segundo: hijo, ve tú. Y le dijo: sí voy. Pero el resultado fue que el hijo que le dijo voy no fue, y el que le dijo no voy fue. Entonces, la diferencia, hermanos, el contexto de estas cosas es que el que obedeció la voz del Padre no es el que dijo voy a ir, sino el que fue. Amén. Aquel que accionó, aquel que se movió a hacer lo que su Padre le había pedido. De manera que nosotros como iglesia podemos todos oír la palabra de Dios, pero será justificado delante de Dios aquel que lo hace. En el momento cuando Satanás llegue a su vida, en el momento cuando el diablo quiera ponerle la des, usted va a recordar aquello. Los hermanos han dicho a través de la palabra de Dios que nos esforcemos. Y yo siempre he dicho, hermano, que el que es de Dios es de Dios. Dios bendiga a la hermana Fermina. El que es de Dios es de Dios. Cuando Dios toma a una persona, hermanos, no la deja ir. Cuando Dios nos ha llamado con un propósito, no nos deja escapar. Es importante que nosotros podamos entender y saber, hermanos, que tenemos que ser hacedores de la palabra. Yo estoy en la obligación de cumplir la palabra de Dios. El Señor a mí me está dando una orden. Por eso la palabra de Dios tiene mandamientos. La palabra de Dios tiene estatutos. La palabra de Dios tiene reglas. La palabra de Dios tiene preceptos. Y muchas otras cosas que pudiera nombrar. Pero cuando yo recibo esta palabra, cuando nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, me está diciendo que en mi conducta, en mi forma de conducirme en esta vida, yo tengo que conducirme con mucho cuidado. Hablábamos en la mañana con los hermanos de algo que se puede hacer y algo que no se puede hacer. Amén. Hay cosas que nosotros llegamos al Señor y siguen siendo las mismas en nuestra vida, pero hay cosas que desde el momento que nosotros llegamos al Señor se quedaron ahí y ya no las podemos tocar, ya no son parte de nosotros, ya no están, hermanos, para que sean parte de nuestra vida. Esas cosas se quedaron sepultadas en el mundo y venimos a hacer las nuevas cosas que Cristo Jesús nos da a través de su poder. Qué importante. Yo creo de que cada uno de nosotros tiene que saber que todo lo que el Señor traza a través de su palabra es para vida eterna de nosotros. Fíjese bien. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, la palabra nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que lo deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que lo deslicemos.
No sea que habiendo oído, quiere decir, te quedes con más diligencia, con más prontitud. La diligencia es lo que se hace con rapidez, con prontitud, con entusiasmo, con esfuerzo. Y dice, hermanos, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y algo que nosotros estamos oyendo en la iglesia es la palabra de Dios. La palabra de Dios que está a nuestros oídos. A veces por mi hermano pastor, a veces por su servidor, a veces mi hermano Wilfredo, estamos presentando la palabra de Dios. A veces lo ha hecho mi hermano Salvador, pero la palabra es la misma. No vaya a pensar usted que porque la predica el hermano Ancheta, tiene más valor. Porque la predica, no, la palabra de Dios es la misma. Los propósitos de Dios son los mismos. Y por lo tanto nosotros tenemos que saber, hermanos, que hemos sido llamados a estos. Ahora digamos nosotros, hermanos, y si yo desobedezco a la palabra de Dios, ¿qué me va a pasar? Si yo no le pongo cuidado a la palabra de Dios, si yo no la practico, ¿qué me va a suceder? ¿Será que Dios va a pasar por alto? Yo quiero decirle que Dios es justo, Dios es recto. Dios, hermanos, es un Dios muy serio. Dios es Dios de respeto, un Dios de una palabra. Y quiero invitarle que vea en 1 de Pedro capítulo 2 verso 4. Esta palabra nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 verso 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Está hablando de los ángeles, hermanos, que acompañaron a Satanás contra esa maldad del diablo de querer ocupar o usurpar el lugar de Dios. Está hablando de los ángeles que respaldaron a Satanás en esa gran conspiración contra el Dios de los cielos. Y sabe usted, amados hermanos, que estos ángeles acompañaron al diablo, le respaldaron, se pusieron de acuerdo para ayudarle. Según ellos iban a destronar a Dios. Y pasó la batalla en el cielo, se terminó la batalla y ellos pensaron que se iban a quedar allá, pero no. Dios no los perdonó, sino que los destronó. Y hasta el día de hoy, esos ángeles están cautivos en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Esos ángeles están prisioneros en los abismos de la oscuridad, para ser reservados para el día del juicio. Mire, cuando nosotros ignoramos la palabra, cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, cuando nosotros, hermanos, no analizamos la palabra, cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, pueda que nos pueda suceder lo mismo. Yo no puedo jugar con Dios. Yo no puedo, hermanos, en ningún momento jugar con el Señor. Tengo que respetar. La palabra de Dios ha sido dada a nosotros para obedecerla. Estos ángeles no fueron perdonados, sino que fueron encerrados en prisiones de oscuridad. Y yo quiero decirle, amado hermano, que estas cosas tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es necesario que atendamos las cosas que hemos oído. Segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 2, nos dice la palabra del Señor: para vivir el tiempo que resta, para no vivir, haciendo ahí la corrección, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto tiempo falta, hermanos, para nosotros?
La palabra dice que el tiempo que resta nosotros ya no lo tenemos que vivir en la carne, sino que lo tenemos que vivir haciendo la voluntad del Señor. Porque fíjense que el versículo que sigue dice que es suficiente el tiempo que vivimos en el mundo para haber vivido y haber hecho tantas cosas que hicimos, pero que ahora ya tenemos que vivir para el Señor. Yo quiero decirle esta tarde a usted, amado hermano, tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Por quiénes va a venir el Señor? ¿Por los que han oído su palabra? ¿Quién no ha oído la palabra de Dios? Ahora en la casa, ¿verdad? En la casa usted solo le pone un par de baterías al radio y está oyendo la palabra de Dios. O enciende el equipo, ¿verdad, hermana? Y está oyendo la palabra de Dios. O enciende la televisión y ahí está un predicador hablando la palabra de Dios. O pone un disco en el DVD, hermano, y está oyendo la palabra de Dios. O se va a las calles. Ahí hay predicadores en la calle. Mire que hasta en los buses se suben. Se baja uno y se sube otro, hermano. Usted se da cuenta que usted ve en el bus, ahí va oyendo la palabra de Dios. Se baja del bus, ahí está un hombre predicando la palabra de Dios. Qué bueno que la salvación fuera por eso, ya lo hubiésemos ganado, ¿verdad? Claro, pero si usted da atención, si usted oye el mensaje, pero no solo lo oye, no que lo guarda en su corazón y lo practica, seguro que tendrá la vida eterna asegurada en sus manos. Pero usted puede oír 1000, 4000, 5000 mensajes, pero si no lo atenciona, si no lo aprecia, si no lo pone en práctica, mi amado hermano, nada ha hecho. Amén. Por lo tanto, tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hacerla significa practicarla, obedecerla, ponernos al trabajo, hacer lo que el Señor nos habla a través de esta palabra hermosa. Así de que yo puedo decir esta tarde, hermanos, el llamado de Dios, el llamado de la palabra de Dios siempre enfatiza para que nosotros podamos obedecer esa palabra y vivirla, practicarla. Nuestro mensaje a la iglesia todo el tiempo ha sido que nos debemos de salir del mundo. Estamos muertos al mundo, pero estamos vivos para el Señor. Al mundo le dijimos adiós, se quedó atrás y ahora hemos venido a una nueva vida. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que vivamos como nuevos seres. Sabe que nosotros somos el reino de Dios en la tierra. El mundo tiene que ver en la iglesia, hermanos, esa transformación. Por lo tanto, hemos sido transformados y hemos sido apartados para poder, amados hermanos, hacer todo para la gloria de Dios y vivir en obediencia a su palabra. Padre Cristo. Amén. Padre Cristo. Amén. Aquí voy a llegar con este